Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Por la misericordia de Dios, estamos nuevamente en este día con ustedes para examinar una vez más la palabra de Dios. En esta mañana, con el tema, el pastor va atrás de sus ovejas. Y el objetivo de esta mañana y de esta reflexión, mis amados hermanos, es mostrar la enseñanza de Jesús de Nazaret de cómo el buen pastor deja las 99 ovejas y va en búsqueda de la extraviada. Sé que hemos escuchado esta enseñanza más de alguna vez, pero quiero llamar su atención acerca de cómo el pastor hace esto hoy en día. Amados hermanos, el grupo Edificados en la Palabra, deseo iniciar con ustedes este tema mencionando la labor de un pastor en el Antiguo Testamento. De acuerdo al diccionario bíblico, esta tarea de los pastores es tan antigua como la especie humana. Existe desde Abel, que era pastor. Esto lo podemos ver en Génesis 4:4. Abraham en Génesis 12:16. Pasando a Isaac y a Jacob. Y tenemos a Job también como pastor. Job 1, verso 3. Ellos tenían y cuidaban ovejas. Y asimismo, mis amados hermanos, está Moisés, que cuidaba las ovejas de su suegro, de acuerdo a Éxodo capítulo 3, verso 1. Tenemos a David, conocido como el rey David, en Primera de Crónicas 17:7. Ustedes saben que era pastor. Y tenemos a Amós, en Amós capítulo 7, verso 14. Todos ellos, esos personajes, también eran pastores. Esos pastores estaban equipados con un cayado, una honda, un bolso para llevar alimentos y otro para las piedras de su honda. También tenían una tienda para protegerse de las inclemencias del tiempo. Tenían la responsabilidad de buscar agua y pastos para sus rebaños, Salmo 23:2, y de proveerles un lugar de refugio. Los pastores tenían que proteger a sus ovejas de los ladrones y de los animales salvajes, como los lobos, los leones y osos. Génesis 31:39, Primera de Samuel 17:34 al 36. Y la palabra del Señor en Juan 10:12 dice, el pastor da su vida por las ovejas. También debían cuidar a sus indefensos animales del peligro de apartarse del rebaño y perderse. Lucas 15, verso 4. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Las ovejas llegaban a conocer de tal modo a su pastor que solo respondían a su llamado. Esto lo vemos en Juan 10, versos 3 al 5. Se consideraba que el pastor asalariado era responsable del bienestar de las ovejas y en caso de que una se perdía, amén de ir a buscarla y traerla de vuelta, y en caso de que ya no fuera hallada, pagaba por el precio por ella. Génesis 31:39 tenemos el caso de Jacob y Labán. Y para responder la pregunta de inicio, ¿cómo el pastor hace esto hoy en día? Amados pastores del grupo Edificados en la Palabra y demás hermanos que me escuchan, aparte de ser uno de los más altos privilegios, el ser llamado por el Señor para alimentar, cuidar y pastorear espiritualmente a su pueblo, o sea, a su iglesia, la labor de un pastor cristiano de la Iglesia de Dios tiene como tarea principal la de exhortar, animar, consolar, fortalecer la fe a través de las predicaciones de la palabra de Dios. Aparte de esa tarea, mis hermanos, llevan a cabo trabajos administrativos, son líderes y se ocupan de las necesidades emocionales de la congregación. El pastor
Enseña y capacita a los obreros para dirigir los cultos, para las enseñanzas de las escuelas sabáticas, así como de las predicaciones. Anima a sus obreros a que pongan empeño en el estudio de la palabra y les comparte su experiencia en la iglesia a fin de prepararlos para el ministerio. La responsabilidad de un pastor, mis hermanos, se extiende todavía afuera de la iglesia. Visita a los miembros que están enfermos y postrados en cama o quizás en un hospital. También visita a las familias que no han ido a la iglesia desde hace ya algún tiempo o los que han sufrido alguna muerte dentro de la familia de la iglesia. Aunque no sea un consejero profesional, el pastor puede ofrecer guía pastoral y los cuidados que se mencionan en la Biblia. Cuanto más grande sea la iglesia, muy probablemente el pastor debe estructurar los cuidados congregacionales con un equipo de hermanos que lo apoyen. El pastor lleva a cabo ceremonias celebradas en la iglesia. Él puede presidir una ceremonia de matrimonio, un funeral o hacer una presentación de un bebé. Todo esto, mis hermanos, debe ser en su propia iglesia para así evitar un desgaste físico para él. Mis hermanos, ahora tenemos con esto un panorama más amplio con respecto al pastor del Antiguo Testamento y del pastor actual de la iglesia de hoy en día. Les invito a leer Lucas capítulo 15, versos 3 al 7. Pero antes quiero decirles que en el contexto de estos versos, que son los versos unidos, los escribas y los fariseos se escandalizaban de que Jesús se asociara con hombres y mujeres que los judíos practicantes consideraban pecadores. Los fariseos ponían en la misma condición a todos los que no cumplían los detalles de la ley, su ley tradicional de ellos, y los llamaban la gente de la tierra, la gente común, y había una barrera impracticable entre estas dos clases de personas. El verso 3 de Lucas dice de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento, la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Y verso 7, les digo que así también hay alegría en el cielo por un pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Amén. Pregunta: ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la haya? Y cuando la encuentra, regocijándose, la pone sobre sus hombros y regresando a la casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, pues hallé mi oveja perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Esta parábola, mis hermanos, es una figura del Señor Jesucristo que busca a aquellos que le pertenecen. El pastor es el Señor Jesús. Las ovejas somos nosotros, sus discípulos. Si se pierde una de ellas, en Israel no era extraño que se perdiera una oveja, primera, porque el pasto era escaso. Segunda, porque el área estaba rodeada de precipicios que la comunicaban con el desierto y no había muros protectores, razón por la cual las ovejas vagaban sin rumbo y se perdían. Además, mis hermanos, este tipo de criaturas se desvían con más facilidad. Ninguna oveja hace mucho caso y ninguna es tan incapaz de encontrar el camino de regreso a la manada. Cuando una se ha perdido, mal hará, y aún así seguirá corriendo en una dirección contraria a las que dirige hacia la manada. La preocupación del pastor es por la oveja perdida,
La que no está perdida no es una preocupación inmediata. Cuando él encuentra la oveja, la pone sobre sus hombros, gozoso, el pastor va feliz, no disgustado, ni molesto, ni enojado. Así que, amados hermanos, cuando Jesús nos encontró, porque Dios busca al pecador antes que el pecador lo encuentre a él, razón por la cual tuvo que cargarnos también a nosotros. Note usted bien esta palabra, gozoso. El verso 5 de la versión Reina Valera dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. De esa manera, cuando Jesús nos carga, lo hace con gozo, mis amados hermanos, no con molestia ni con enfado, sino contento, feliz, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6 dice, pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido tiempo, murió por los pecadores. ¿Cierto o no, mis amados? Cierto, amados hermanos. Podemos ver cómo eso se ajusta a lo que expuesto en el Antiguo Testamento por el profeta Ezequiel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les haré descansar, dice el Señor Dios. Yo buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada y vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la enferma, mas destruiré a la engordada y a la fuerte. Yo las apacentaré con justicia. Ezequiel 34, 15 y 16. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ezequiel 34, 31. Amados hermanos, teniendo más o menos claro lo anterior, en lo que quiero llamar con esto tu atención, es con esta pregunta. ¿Cómo el buen pastor hace esto? ¿Cómo el buen pastor hace esto, hermanos? Lo hace con amor y con gozo. El amor de Dios, amados hermanos, es un amor único, es un amor individual. Y por cada uno de nosotros, Él es también con un amor paciente para cada uno. Jesús nos dice que si un hombre es capaz de alegrarse por encontrar a un animal, mucho más alegría y gozo hay en los cielos por un pecador extraviado que se vuelve a Dios, por un cambio en su forma de pensar dentro de su interior, que por aquellos que ya son o menos se creen justos y ya no necesitan volverse a Dios. Lucas 15:10. La aplicación es clara, mis hermanos. Hay gozo en el cielo cuando los perdidos son encontrados y vienen al arrepentimiento. Jesús vino para enseñarnos cómo es Dios y para abrirnos el camino hacia Él. No hay otro camino, mis hermanos, ni otra puerta por la que podamos tener entrada a la presencia de Dios, de acuerdo a Juan 10, verso 7. De lo anterior, amados hermanos, me permito exhortarlos a reflexionar muy seriamente en lo siguiente. No solo es la voz del pastor o del ministro de una iglesia, es una labor de todos los congregantes, desde el diácono, del obrero, de los líderes de la iglesia y además de la congregación. Sí, así es, mis hermanos, así como lo oyen, es un compromiso como discípulos de Cristo el de colaborar con el pastor en las necesidades de la iglesia, de apoyarlo y quizá usted se preguntará, ¿y cómo lo hago? Si yo no sé, mis amados hermanos, lo que van a escuchar con relación a él, a esta pregunta y para responderla, ¿cómo apoyar y colaborar con el pastor? Es bíblico, hermanos. La iglesia primitiva era una iglesia solidaria, era una iglesia que oraba. Los cristianos de esa época ponían todo en las manos de Dios, porque sabían que no podían enfrentarse con la vida dependiendo exclusivamente
de sus propias fuerzas. Eso lo podemos ver en el capítulo 2 de los Hechos, de versos 44-45. Podemos decirlo de esta manera. Aquellos primeros cristianos tenían un fuerte sentido de responsabilidad mutua. Todos se ayudaban en sus necesidades. Cuando un miembro enfermaba, oraban todos por él o por ella. Era una iglesia unida en el amor de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. ¿Me comprenden ahora, mis hermanos? El cómo podemos apoyar al pastor de nuestra iglesia siendo unidos en el amor de Dios y colaborar como dice la Escritura. Pongo, por ejemplo, algunas cosas. ¿En qué puede ayudar usted? Haciendo llamadas telefónicas a los hermanos o a las familias que se han ausentado por bellos sábados en la iglesia. Y si está en condiciones y tiene los medios, puede acompañar a un líder de la iglesia para la visitación. O usted, si el pastor lo manda, puede ir solo a ir. Puede orar por las necesidades de la familia, cantar algunos himnos con ellos. Hay varias acciones que se pueden hacer, incluyendo, amados hermanos, puede orar siempre por ellos. Para ir concluyendo esta reflexión, yo les invito a que busquen sus escrituras y lean Hebreos 13:17. La palabra del Señor dice de esta manera: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Amados hermanos, debemos respeto y obediencia a los que están como pastores en las iglesias. Debemos recordarlos en nuestras oraciones, así también como a los líderes que nos lideran en nuestra iglesia, que no han ido, para que ellos puedan acudir nuevamente e incorporarse a su liderazgo. No hay mayor gozo, mis hermanos, de un pastor, el ver que su congregación está caminando conforme a la palabra de Dios en sus vidas cristianas. Como Juan, el apóstol del amor, dijo: no puedo tener un gozo mayor que el de oír que mis hijos siguen la verdad. Tercera de Juan 1:4. Deben saber, hermanos, que la mayor tristeza para un pastor de una congregación es ver que sus miembros están cada vez más lejos de Dios. Quiero leer un poema que encontré que es anónimo y va dedicado para ti, tú que eres el pastor de una iglesia, mi amado hermano, para ti, para animarte en tu labor. Pastor, tú que de día y de noche te entregas a buscar al pecador perdido, que en el abismo está, tú que sufres desvelos sin nunca descansar tras esa oveja infiel que descarriada va. Tú, pastor, tú que siembras en cada corazón del bendito evangelio la simiente más pura, ¿qué recibes en cambio de tu constante acción? Tristezas, desencantos, desdenes y amargura. Mas, pastor, es cierto que recibes centenas de dolores, y es cierto que tú viertes el llanto sobre el llanto, pero también es cierto que encuentras muchas flores, cuyo perfume rico apaga tu quebranto. Pastor, sigue escribiendo el libro de tu historia y deja en cada página una sagrada huella, que el premio lo tendrás allá en la gloria, y en cada oveja salvada tendrás allá una estrella. Ánimo, pastor, no estás solo. Dios está contigo todos los días de tu ministerio. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, se despide de ustedes. Paz a vosotros.